Los californianos participan hasta ahora en un referendo en el que decidirán si apartan o no del cargo al gobernador Gavin Newsom por su manejo de la pandemia de COVID-19. El funcionario ha criticado a los sectores republicanos promotores de la consulta y denuncia un supuesto fraude electoral en estos comicios. Fue destituido de su cargo el fiscal general de Haití, que acusó al primer ministro Ariel Henry por el supuesto asesinato del presidente Jovenel Moïse. El funcionario había presentado anteriormente como evidencia un registro de llamadas ocurridas tras el asesinato entre Henry y varios funcionarios sospechosos de participar en el magnicidio. Un nuevo fiscal ya fue nombrado. Y en México fue presentada una iniciativa ciudadana que busca proporcionar datos relacionados con los casos de las numerosas fosas clandestinas que han aparecido en ese país. La plataforma permitirá a los familiares de las víctimas conocer detalles y avances de las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas. Tenemos los detalles en minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Comenzamos en Estados Unidos. Los ciudadanos del estado de California, en el oeste del país, fueron a las urnas para participar en un referendo en el que decidirán si apartan del cargo al gobernador Gavin Newsom. Solo 3 años después de su elección, Newsom es criticado por la bancada republicana y por diferentes sectores de la sociedad debido a las medidas que ha impuesto para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en ese estado, como entre ellas, por ejemplo, el confinamiento, el cierre de las escuelas, el cierre de los negocios y la obligatoriedad en el uso de las mascarillas. A esto se suma otros temas que son endémicos de ese estado, como la migración. El presidente Joe Biden y también la bancada demócrata han apoyado al gobernador para que permanezca en el cargo. De otra parte, el expresidente Donald Trump denunció que hubo manipulación en los colegios electorales en California durante el anterior proceso electoral a nivel federal. Esto del fraude electoral es una tontería, es una vergüenza y es vergonzoso. Lo digo y lo digo como estadounidense. Estoy avergonzado, me da repulsión. Maduren. Esta gente está literalmente vandalizando nuestra democracia y nuestra confianza en nuestras instituciones. Me importa demasiado esta nación, me importa demasiado este país. Estamos debatiendo la democracia en América ahora mismo. Esta gran mentira, esta insurrección. ¿Qué le pasa a esta gente? Maduren. Por segundo día consecutivo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, rindió cuentas ante el Congreso, en donde dio detalles sobre la decisión y también el procedimiento de la retirada de las tropas de Afganistán. En la jornada de hoy, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo frente a las críticas provenientes de distintos sectores políticos de su país y también de la comunidad internacional en torno a cómo fue realizado el repliegue militar y también a cómo fue manejada la evacuación de los colaboradores afganos, de ciudadanos estadounidenses y también del propio personal diplomático de Estados Unidos destacado en la ciudad de Kabul. Y vamos a seguir hablando de Afganistán. Las mujeres afganas, particularmente las que están viviendo en el exilio, utilizan las redes sociales para difundir fotografías de la ropa tradicional afgana y también subrayar la riqueza y la diversidad de la cultura de ese país. Veamos. Un mar de telas negras frente a una universidad de Kabul este fin de semana, a la cual las redes sociales respondieron con una ola de colores rebeldes. Este tuit de la académica afgana Bahar Jalali desencadenó el movimiento. Aparece con un vestido suelto, verde y rojo, y con este breve comentario: llevo un vestido tradicional afgano, esta es la cultura afgana. Desde entonces el hashtag ha sido ampliamente difundido para cambiar la imagen de la mujer en burka negro. No quiero que el mundo piense que esto es lo que somos, que esta es nuestra cultura, que de alguna manera esto representa a Afganistán. Conozco el poder de los medios de comunicación, el poder que pueden tener las imágenes en todo el mundo. Así que publiqué una foto mía con la vestimenta tradicional afgana y pido a las otras mujeres afganas de todo el mundo que hagan lo mismo, porque las imágenes hablan. Los talibanes anunciaron que las mujeres podrán estudiar, pero separadas de los hombres, y tendrán también que llevar un velo completo. Estas coloridas imágenes representan una resistencia contra las estrictas normas de los nuevos líderes del país. Afganistán es un país muy diverso con más de 14 grupos étnicos y todos tenemos nuestra propia vestimenta tradicional. Y ninguna de ellas es lo que los talibanes quieren imponernos.
Esta protesta en línea no se refiere únicamente a la ropa de las mujeres. La cultura afgana es también arte, poesía y música. Tantas prácticas prohibidas total o parcialmente por los talibanes. El personal sanitario francés, también los trabajadores de residencias de ancianos y otros profesionales que trabajan con personas que son vulnerables, tienen hasta este miércoles para vacunarse contra el COVID-19. Si no lo hacen, no podrán volver a trabajar y no cobrarán sus salarios. Esto en Francia. Aunque la proporción de trabajadores de estas profesiones no vacunados es muy baja, sin embargo es significativa. Este martes los sindicatos y también los profesionales de la salud en ese país europeo volvieron a protestar en las calles. Esperaban que el plazo no llegara nunca. Este miércoles, los profesionales de la salud que no se hayan vacunado contra el COVID-19 serán suspendidos. La decisión pretende frenar la enfermedad y evitar que los hospitales se saturen. Pero los sindicatos y muchos trabajadores dicen que la vacunación no debería ser obligatoria. Como profesionales de la salud sabemos cómo tratar y proteger a nuestros pacientes, pero desde hace un tiempo intentan hacernos sentir culpables, cuando durante la primera oleada nos trataron como dioses. 300.000 trabajadores sanitarios perderán su sustento. Sentimos que nos están sacrificando y que a nadie le importa. Los hospitales de París dicen que la proporción de profesionales no vacunados es pequeña. Aún así, si ya no pueden ir a trabajar, esto supondría una mayor presión para los hospitales que carecen de personal. Estamos hablando de 100.000 trabajadores del hospital y ya hay recortes por todas partes. ¿Se imaginan perder otras 100.000 personas? Entre las principales razones por las que algunos no quieren vacunarse están el miedo a los efectos secundarios y la sospecha de que las vacunas no sean lo suficientemente eficaces. Hemos tenido pacientes totalmente vacunados que tuvieron que ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Eso porque estaban contaminados con la variante Delta. La gran mayoría de los trabajadores de la salud están vacunados. Incluso varios escépticos lo hicieron, ya que no podían prescindir de su sueldo. Lo que no está claro es si los que aún no recibieron dosis podrán regresar a los hospitales dentro de unas semanas. Volvemos al continente americano. Fue destituido de su cargo el fiscal general de Haití que acusó al primer ministro de ese país, Ariel Henry, por el supuesto asesinato del presidente Jovenel Moïse. El funcionario destituido había presentado previamente como argumento para la acusación un registro de llamadas telefónicas realizadas solo horas después de ocurrido el magnicidio. En dichas llamadas se oye a Henry conversando con funcionarios que son también sospechosos de este asesinato del mandatario. Ya un nuevo fiscal fue nombrado por las autoridades en ese cargo. Y se cumple un mes del terremoto de 7.2 grados que sacudió precisamente a Haití. El movimiento dejó más de 2.200 personas fallecidas, 12.000 heridos y cerca de 130.000 viviendas destruidas. Las organizaciones como Naciones Unidas y también sus socios humanitarios siguen prestando ayuda a esta nación caribeña, pero en sus esfuerzos de respuesta siguen siendo desafiados por las limitaciones que presenta este país, como por ejemplo el difícil acceso a las zonas afectadas por el daño en las vías y también la delincuencia. El 14 de agosto de 2021, un terremoto de magnitud 7.2 dejó a Haití de rodillas. Más de 2.200 muertos, 137.000 hogares destruidos y 500.000 afectados. Los niños lloran porque necesitan comida y agua. Estamos buscando por todas partes, pero sin conseguir nada. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 650.000 haitianos necesitan ayuda humanitaria de emergencia, del cual apenas el 46% la recibió hasta ahora. Y para llegar a todos los damnificados, la organización estima necesitar más de 187.000 millones de dólares. Pero hacer llegar los suministros a los más necesitados no es fácil. La devastación del terremoto se vio agravada por la depresión tropical Grace, que provocó 2 días después inundaciones y derrumbes, dificultando aún más el acceso a las zonas más remotas, especialmente en la provincia muy afectada de Lecay.
Aunque la comunidad humanitaria se congratula de los esfuerzos de todas las partes por llegar a las zonas más afectadas, este acceso tendrá que mantenerse a largo plazo, sobre todo si se tiene en cuenta la falta de medios aéreos y marítimos disponibles para llegar a las personas afectadas tras las sucesivas catástrofes que han sufrido año tras año. Las autoridades haitianas y sus socios internacionales han prometido un mejor manejo de la ayuda humanitaria para evitar que se repita la historia de 2010. Pero la UNICEF denuncia que más de 500.000 de niños carecen de refugio y no tienen acceso a agua potable o higiene, abriendo la puerta a posibles enfermedades como el cólera o la malaria. Según esa misma organización, más de 700 escuelas resultaron destruidas por el terremoto, una nueva calamidad que se suma a 2 años en los que los niños se han visto privados de escuela debido a la inseguridad, la inestabilidad política y, por supuesto, la pandemia de COVID-19. Pasamos ahora hasta México. En este país fue presentada una iniciativa ciudadana que busca esclarecer interrogantes relacionados a los casos de las fosas clandestinas que han aparecido a lo largo y ancho del territorio de la República Mexicana. Vamos a conocer más detalles con Jorge Ruiz. Él es integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y es también integrante del equipo investigador de esta plataforma. Bienvenido, señor Ruiz. Gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y comienzo por preguntarle por el inicio de toda esta historia. ¿En qué consiste entonces esta plataforma? ¿Qué tipo de información va a proporcionar y cómo se alimenta esta plataforma? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación al espacio. Sí, pues la Plataforma Ciudadana de Fosas es un esfuerzo que en realidad venimos haciendo diferentes organizaciones y academias en México desde el año 2015. Lo que hemos hecho es sistematizar información de fosas clandestinas que vienen de fuentes oficiales y no oficiales, por ejemplo, fiscalías o procuradurías estatales de los 32 estados del país, la Fiscalía General de la República y también la prensa escrita nacional y local, ¿no? El objetivo es reunir la mayor cantidad de información sobre fosas clandestinas para poder tener un diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno, ¿no? Entonces, pues a lo largo de los años hemos publicado diferentes productos de investigación. Sin embargo, ahora decidimos hacer esta plataforma interactiva que pueda ser accesible al público y que se pueda consultar de diferentes formas, ¿no? Las personas pueden consultar cuántas fosas clandestinas se han localizado, por ejemplo, por parte de la prensa o también comparar con las cifras oficiales. Y pues los datos también están abiertos para su descarga para que las personas también puedan, por ejemplo, auditarlos o utilizarlos para otras investigaciones. Señor Ruiz, esta plataforma es una respuesta en cierta manera a la impunidad que hay en México en torno a varios casos que están todavía sin esclarecer, también a la lentitud de las investigaciones por parte de las autoridades, ¿o a qué responde? Sí, correcto. El objetivo principal es contrarrestar un poco al vacío de información que hay por parte de las autoridades. Sobre todo hay que recordar que en México en 2018 entró en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esta ley crea, por ejemplo, muchos instituciones y programas de política pública y también herramientas de información. Dentro de estas herramientas se contempla, por ejemplo, la creación de un registro nacional de fosas clandestinas y fosas comunes que tendría que ser llevado por las autoridades para justo integrar toda esta información y que se pueda utilizar, por ejemplo, para generar investigaciones y también posibles programas de búsqueda. El problema es que, pues ya a 3 años de la implementación de la Ley General, pues todavía no contamos con este registro nacional de fosas clandestinas por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, pues el objetivo de la plataforma es poder contrarrestar un poco esto y pues poner a disposición esta información para las propias autoridades, para colectivos de familiares en búsqueda, y para la sociedad en general para conocer la magnitud del fenómeno. Claro. Y que también estos datos puedan utilizarse, por ejemplo, para programas de búsqueda y exhumación en México. Importante iniciativa, señor Ruiz. Muchas gracias por explicarnos en detalle esta iniciativa y muchos éxitos con ella allí en México. Vamos a cambiar de tema. 7 personas, 5 de ellas integrantes de una misma familia de un reconocido empresario brasileño, fallecieron al estrellarse el avión en el que viajaban. El avión de pequeño porte se precipitó a tierra solo 15 segundos después de despegar de un aeropuerto de un suburbio en la ciudad de São Paulo. Es todo en las noticias. Muy buenas noches.